Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Yo soy Julián Campos y bienvenidos a esta nueva retro reseña. Comenzamos. Continuamos con esta serie de retro reseñas y es que haciendo una pequeña corrección, el día de hoy, miércoles 15 de abril, a su madre, estamos en abril, cabrón. Así es, 15 de abril ya por fin llega a los cines Lee Croning's The Mummy, o La momia de Lee Croning, esta nueva adaptación del popular monstruo de esta criatura de Universal Pictures. Y que bueno, según yo tenía entendido se estrenaba el jueves, pero ya vi que no, me equivoqué. Ya se estrena el día de hoy, miércoles, y obviamente van a tener mi reseña de esta película inmediatamente saliendo del estreno. Este mismo día, por la tarde, noche, más o menos por ahí, van a tener mi reseña de este estreno. ¿Qué me pareció? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿La recomiendo o no? Todo esto y más, aquí les dejo mis redes sociales para que la vayan a checar inmediatamente esta misma tarde o esta misma noche, para que se animen, para que la compartan, para que le den un me gusta si es que les convence, si es que les motiva ir a ver esta película. Pero por lo pronto el día de hoy vamos a concluir con la trilogía de estas primeras adaptaciones, o de las adaptaciones más populares más que nada de este personaje de la momia, porque sí que es verdad que hubo una versión viejita, una de las películas clásicas de Universal, pero pues esa película es como del 90 y tantos, del 80 y tantos, creo que es de... No, la neta no sé en qué año. Más o menos llegué a ver lo que fue pues la película Boris Karloff, claro, la película de la momia de Boris Karloff del año 1932, güey. O sea, imagínate cuántos años ya tiene este clásico. Y pues las películas más populares fueron las de este señor Brendan Fraser, las que estuvieron protagonizadas por Brendan Fraser. Esas fueron las películas más populares de la momia, según creo yo. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a concluir con esta última película, que fue dirigida por Rob Cohen. Ya no estuvo dirigida por Stephen Sommers. Él sí estuvo en la producción, pero como tal ya no estuvo encargado de la dirección. Esta película que llegó a los cines en el año del 2008, así es, ya tiene un ratillo que se estrenó, The Mummy, The Tomb of the Dragon's Emperor, o La Momia 3, o simplemente La Momia, la tumba del emperador dragón. Película nuevamente protagonizada por Brendan Fraser, y se unía al elenco Maria Bello, Jet Li, Luke Ford, Michelle Yeoh, y bueno, entre muchos otros, ¿no? Básicamente esta es la historia de Alex O'Connell, que el cual se encuentra en China descubriendo unas tumbas antiguas, y por error despertará al legendario emperador dragón que quedó maldecido y que busca volverse inmortal, o bueno, aprovechar la inmortalidad que él tiene para dominar el mundo. Es ahí que acudirá con sus padres Rick O'Connor y Evelyn para que lo ayuden a detener a esta momia, a esta malvada entidad, o a este villano en turno, ¿no? Básicamente. Bueno, pues cómo empezamos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Una película bastante mala. La verdad es que nunca le tuve muchas expectativas. De hecho, esta película en su momento, sí recuerdo que la anunciaron mucho en el cine y demás. Sí recuerdo que la llegaron a pasar varias veces en la tele, pero pues nunca me llamó la atención. Sinceramente, como ya les he comentado en muchas ocasiones, sinceramente todo este rollo de los monstruos clásicos casi no son mucho de mi atención. No es que no me gusten tal cual, sino que simplemente es difícil que una historia buena me llegue a atrapar de este tipo de monstruos, ¿no? Este tipo de criaturas, de los monstruos clásicos de Universal, salvo por el hombre lobo, que es el que me parece más interesante de todos los monstruos que hay, y que me parece que hay la posibilidad de que le adapten buenas historias, o de que sean más entretenidas, más sádicas, más crudas, más viscerales. No sé, como que tengo una cierta predilección, o tengo una cierta afinidad más por las historias o las películas que tengan que ver con los hombres lobo, ¿no? Entonces, no es nada personal contra estas películas, ni con el director, ni con los artistas, nada por el estilo, sino que simplemente la momia, Drácula, vampiros, Frankenstein y demás no son tanta de mi fanatismo. Pero bueno, cuestión, esta tercera película, la neta es que si la segunda me pareció regulera, esta ya es malísima, güey. Neta, malísima, malísima. No sé si tirando a mediocre, porque tan solo el director, si Stephen Sommers tenía una manera de dirigir estas películas que sí son fantasiosas y lo que tú quieras, tienen un grado de comedia, aquí abusan, güey. Abusan de la comedia en muchos momentos. Hay momentos demasiado absurdos para mi gusto.
Brendan Fraser, pues no es necesariamente un hombre de acción, o sea, sí ha hecho buenas películas hasta la fecha, porque recordemos que hace poco él se retiró varios años del cine, hace poco regresó con la película de La Ballena, no sé si unos 3 o 4 años más o menos, regresó a la escena estelar, se ganó el Oscar, pero tuvo que pasar por muchos baches en su carrera. Hablando de la saga de la momia, este cabrón logró darle cierta aura, cierto carisma. No solo él, o sea, yo creo que también el director tiene mucho que ver en estas películas, el reparto, porque bueno, la dupla de Rachel Weisz y Brendan Fraser, ya lo comentamos, creo que son los que destacan más en estas películas de la momia. Sin embargo, esta tercera película, Brendan Fraser prácticamente él y su hijo, este actor Luke Ford, que es Alex O'Connell, que también ya creció un chingo el güey, digo, no es el mismo actor obviamente, pero de la primera película, de la segunda película de la momia, donde se nos introduce al hijo de este güey, hasta la de ahorita, el cabrón ya tiene como 30 años, entonces sí pasaron mucho tiempo cronológicamente hablando entre una película y la otra. Hablando de estreno, pues la segunda película salió en 2001 y esta en 2008, o sea, 7 años después ya teníamos una tercera parte, pero bueno, cronológicamente hablando, sí pasaron muchos años de esta película. Y en esta misma película, estos dos güeyes son los que cargan con todo el elenco, son los que cargan con toda la película. Brendan Fraser ya se veía grande en ese entonces, a lo mejor no tanto, todavía conservaba el físico el güey, pero para en ese entonces, no sé cuántas películas ya ha hecho, ya no era como que la misma dirección, o sea, esta película, lejos de ser buena, no sé si intentaron hacerla la de a huevo, no sé si la historia no la concretaron como querían, realmente no sé qué revoltijo hicieron, que la puta película neta es un despropósito, es absurda, el humor todo el tiempo te satura tanta pendejada, te satura tanta tontería, el villano ni siquiera tiene carisma, digo, Jet Li es un buen actor, es un buen de artes marciales, pero en esta película creo que llevaron el estereotipo al límite. Y la neta, el villano no impone. Tampoco es que tenga mucho carisma. La historia, les digo, prácticamente Brendan Fraser y este chico Luke Ford son los que cargan con el peso de la película actoralmente. Porque bueno, el hijo es prácticamente más el protagonista. Brendan Fraser pasa a ser a un segundo término, pero aún así el carisma que él tiene es lo que sostiene la película. Hay momentos buenos de acción, hay momentos exagerados, hay momentos de comedia también muy absurdos, que este güey, pues predilectamente siempre ha sido más de películas de comedia, ¿no? Pero aún así es como el director, ahora sí que los dirige o los encamina a la historia. Stephen Sommers logró hacer unas películas muy buenas, muy entretenidas, supo balancear muy bien los momentos serios de los momentos cómicos, dramáticos y de acción en las primeras dos películas. En esta tercera película, este nuevo director que no lo conozco, no lo topo, no sé qué otras películas ha hecho, siento que se centró mucho en la comedia y en el potencial que tiene Brendan Fraser precisamente para ofrecer esa comedia. Lejos de la historia u otra cosa, yo creo que se centró más en eso. Ahora, los efectos especiales también no es como que ayuden mucho. Digo, para en ese entonces no puede ser que los Transformers tuvieran mejores efectos especiales que esta película que salió un año después. Estoy hablando de la primera película de Transformers. Un año después llega esta película de la momia y los efectos especiales están de la chingada. La neta, hay una escena en donde sale un puto dragón gigante que dices, güey, ¿qué pedo? O sea, como, ¿por qué? ¿Qué tenía? ¿Qué necesidad había de meter esa criatura en la película? O sea, no lo entiendo. Sinceramente no entiendo cuál fue el propósito de esa madre. La batalla final está bien, o sea, está entretenida. También cómo se da en la madre de Brendan Fraser con Jet Li en la pirámide o en el templo este del dragón, del emperador dragón. O sea, güey, no puede ser que el Señor de los Anillos, el dragón que sale en esa película, que es un poco más vieja, tenga mejores efectos que esta película que es del 2008. O sea, no recuerdo concretamente en qué año salió El Señor de los Anillos, pero es contemporánea. Y no puede ser que esa película tenga mejores efectos especiales que esta mierda. O sea, sinceramente no lo puedo creer. Y por otro lado, tampoco me explico qué pasó con esta Rachel Weisz, que ni siquiera regresa a la película. Esta vieja de María Bello, no la conozco, no quiero juzgarla porque no he visto más de su repertorio, no sé qué otra filmografía tiene, no sé qué otras películas destacadas ha hecho, pero la tipa es insoportable. O sea, no sé si de verdad el guión no la ayuda, la dirección no la ayuda o su talento no la ayuda,
que hacía pendejada y media, chiste tras chiste, tarugada tras tarugada. No te explican bien si ella es el mismo personaje de Rachel Weisz, que me imagino que sí, porque se llama igual Evelyn. Hay un momento en la película en que yo pensé que de verdad se habían divorciado, o sea, el personaje en la película se habían divorciado, se volvió a casar y bueno, por alguna razón se distanció de su hijo. Pero no, güey, es el mismo personaje. O sea, el personaje de Rachel Weisz y de esta morra es exactamente el mismo. Y se supone que aquí la hace de una escritora frustrada, porque las películas de la momia, canónicamente, en esta película, esas películas o esas aventuras que ellos vivieron, esta tipa las convierte en libros. Entonces, ella se frustra porque no han vivido otra aventura y no tiene que publicar. Y Brendan Fraser pues se la pasa de hobby en hobby, porque pues no tiene como que otra aventura de explorar tumbas o esa madre, ¿no? Entonces como que viven así muy frustrados porque no tienen esa aventura o ese sentimiento a la aventura que solían tener como en las otras dos películas, ¿no? Entonces aquí la hace como de una escritora frustrada que se la pasa haciendo tonteras, se la pasa haciendo chistes que no tienen sentido, como que la tipa trata de caer bien, pero cae mal, o sea, te da cringe en todos los momentos de la película. Y dices, güey, ¿qué necesidad había de hacer un personaje así si se supone que el de Brendan Fraser ya es el chistosón, es el que tiene más carisma? En las películas originales o en las primeras dos películas, Rachel Weisz era la aventurera, era la que centraba a este cabrón, la que todo lo sabía, la empoderada, la que tenía el mismo sentimiento de aventura, pero con afán de estudiar, con afán de pues documentarse y de sí descubrir nuevas cosas, pero también como que comprobar ciertas teorías, ¿no? Digámoslo así. Brendan Fraser era el más de los madrazos, el de mira, vamos por aquí, vamos por allá, yo nada más voy a la aventura y tú me vas guiando, o sea, más o menos así lo entiendo. En esta película ambos están idiotas, güey. O sea, hay momentos en donde Brendan Fraser toma el papel de seriedad, pero no deja de hacer chistes sin sentido. Y esta otra tipa que ni fu ni fa. O sea, realmente yo no entiendo cuál fue el motivo por el que no incluyeron a Rachel Weisz de nuevo en esta película. No creo que hubiera salvado mucho la película, pero bueno, hubiera sido un poco más digerible tenerla de regreso en este papel de Evelyn. Hubiera tenido otro tono quizá esta película, pero desgraciadamente no fue así. Entonces tenemos en contra que esta tipa no ayuda, no aporta nada a la película. El director tampoco supo hacer bien el trabajo y terminó haciendo un batiburrillo de chistes sin sentido. El villano carente de completo carisma y motivación y de impacto, porque no impone, no da miedo, no tiene nada destacable a la película. Y encima la historia que se divide entre que Brendan Fraser es protagonista y su hijo es protagonista y no queda como que claro quién es el que guía en la película, aunque se inclinan más por el hijo, pero pues comparten el protagonismo. Son ciertas cuestiones que como que entorpecen la película, entorpecen la narrativa y bueno, no llegas a empatizar ni a encajar con el tono que te están contando. Entonces, muy mal, muy mal, muy mal esta tercera entrega. Quizás no es tan aburrida, pero sí llega a ser un poco chocante. Tanta pendejada, tanto chistorete, tanto efecto feo. Todo en contra tiene esta película, la neta no la volvería a ver, no es de mis favoritas, sin duda me quedo con las primeras dos películas. Sin ver las películas del Rey Escorpión, yo creo que son mucho mejor que esta mierda. O a lo mejor me estoy adelantando y son peor, no lo sé, en algún momento lo descubriremos, porque obviamente les voy a traer la retroreseña de esa saga del Rey Escorpión. No en un futuro muy cercano, pero les prometo que sí se las voy a traer. Pero apuesto que por lo menos las primeras tres películas del Rey Escorpión son mucho mejores que esta última de la trilogía de la momia de Brendan Fraser y de Steven Sommers. Que ya no está Steven Sommers en la dirección, pero sí en la producción. Y bueno, él de alguna manera tenía voz y voto también, ¿no? Algo que también se me olvidó mencionar en la película anterior, en la segunda de la momia, es que no recuerdo en qué año se estrenó Van Helsing, pero me estoy dando cuenta que Stephen Sommers también dirigió Van Helsing. Y algo curioso es que parte del soundtrack o parte de ¿cómo se le dice? El sonido, la banda sonora de La Momia 2 es parecido o es muy similar al de Van Helsing. No sé si ocuparon a los mismos productores, a los mismos compositores de la banda sonora. Y sí, efectivamente ya investigué que fue Alan Silvestri el que compuso la banda sonora de ambas películas. Pero hay una escena en concreto en la segunda película en donde el tema musical o el sonido es muy muy parecido al tema oficial de Van Helsing. Entonces
Hay un pequeño ahí como easter egg, alguna referencia, eso me gustó mucho, pero pues obviamente si es del mismo director, algo de su sello tenía que estar impreso en esas dos películas. Caso contrario en esta película de La tumba del emperador dragón, porque pues ni siquiera hay un momento que se quede muy marcado, que sea muy conmemorativo en esta película. La banda sonora tampoco le hace mucha ayuda, porque no recuerdo así ciertas partituras así como de pam pam pam, no sé, algo que destaque mucho esta película, ¿no? Realmente es muy pobre esta tercera adaptación. Y pues bueno, ya nada más nos queda hablar de lo que fue el reboot, el remake, La momia de Tom Cruise, la primera y última película del Dark Universe que terminó fracasando estrepitosamente por parte de Universal. Así que bueno, eso lo dejamos ya el día de mañana. Por lo pronto hasta aquí la retro reseña de este desastre de película llamado La momia 3, La tumba del emperador dragón. No olviden que esta misma noche tienen mi reseña de la nueva adaptación de La momia de Lee Cronin. Es un poco más centrada en el terror. Vamos a ver si cumple con mis expectativas o no. Que tampoco es que tenga muchas, pero digo, bueno, vamos a darle la oportunidad a ver qué se les ocurrió hacer esta vez a los de Universal con esa franquicia. Por lo pronto, pues, hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo. Yo fui Julián Campos. Y nos vemos a la siguiente.